Mi prometida me tendió una emboscada con un acuerdo prenupcial en una cena de filete de $90. Sus amigos aplaudieron. Su abogado sonrió. Cerré la carpeta, me levanté y dije, disfruten de su bufé legal. Al día siguiente, su abogado llamó, ¿qué hizo usted con su patrimonio? Ya se había ido. La carpeta aterrizó en la mesa entre mi cóctel de camarones y mi vaso de agua. De color crema, gruesa, con el nombre de un bufete de abogados que reconocí del centro de Nashville. Y Avery, mi prometida desde hacía 14 meses, la mujer a la que le había propuesto matrimonio en una azotea de Memphis con el anillo de su abuela, me sonreía desde el otro lado del mantel blanco como si acabara de entregarme un regalo de cumpleaños. Miré la carpeta. La miré a ella. Miré a las 6 personas sentadas alrededor de esa mesa, su compañera de universidad Darcy, su mejor amiga, Priya, el esposo de Priya, Grant, la hermana mayor de Avery, Nora, el novio de Nora, Fletcher. Y un hombre que no reconocí que estaba sentado en el extremo más alejado con un portafolio de cuero y una sonrisa profesional practicada. No lo había conocido antes de esa noche, pero ya sabía lo que era. Wyatt, dijo Avery, inclinando la cabeza como siempre hacía cuando quería algo y pensaba que ya lo tenía. Pensamos que tenía sentido encargarnos de esto esta noche. En un lugar relajado. Un lugar donde pudiéramos hablar como grupo. Como grupo. Había traído a su abogado a nuestra cena de ensayo previa, una cena privada en uno de los restaurantes de carnes más caros de Nashville. Y había invitado a testigos. Había reunido a una audiencia. Había convertido la noche que yo pensaba que estábamos celebrando en la noche que planeaba acorralarme con un acuerdo prenupcial rodeado de personas que asentirían y lo llamarían maduro, razonable y adulto. Y yo me senté allí, con la mano apoyada sobre esa carpeta, y pensé en todo lo que había hecho en los 12 meses previos a ese momento exacto. Cada conversación tranquila que había tenido, cada documento que había firmado, cada decisión que ya había tomado con cuidado, deliberadamente, sin que nadie en esa mesa lo supiera. El abogado al final de la mesa seguía sonriendo. Tomé la carpeta. La volví a dejar sin abrirla y luego me levanté. Disfruten de su bufé legal, dije. Yo mismo me retiro. La mesa quedó en silencio sepulcral. Y ese fue el principio. Antes de continuar, si esta historia ya está resonando contigo, hazme un favor y presiona el botón de suscribir ahora mismo. Presiona el botón de me gusta. Deja un comentario abajo diciéndome qué habrías hecho en esa mesa porque esta historia va a dar giros que te prometo que no esperas. Quédate conmigo. Mi nombre es Wyatt Callahan. Tengo 44 años. Crecí en Clarksville, Tennessee, hijo de un hombre que trabajó 31 años en un almacén de repuestos de automóviles y de una madre que enseñó cuarto grado en la misma escuela primaria durante 27 años. No éramos ricos. Estábamos cómodos de la manera en que la gente trabajadora está cómoda. Las luces permanecían encendidas. Las facturas se pagaban. Siempre había comida en el refrigerador y un coche usado pero fiable en la entrada. Mis padres nunca hablaron de dinero de la manera en que los ricos hablan de dinero. Simplemente trabajaban. Simplemente ahorraban. Simplemente seguían adelante. Tomé esa lección y la llevé en una dirección que mi padre no esperaba. Cuando tenía 26 años, pedí prestados $40,000. 12,000 de mis padres, 20,000 de un préstamo para pequeñas empresas, 8,000 de mis ahorros, y abrí una empresa de embalaje especializado en un almacén alquilado en las afueras de Nashville. Hacíamos embalajes personalizados para marcas de alimentos regionales, empresas pequeñas y medianas que no podían permitirse los pedidos mínimos de los grandes proveedores nacionales. No era glamoroso. No era emocionante. Eran palés e inserciones de espuma y especificaciones de cartón y horarios de entrega a las 4:30 de la madrugada. Para cuando tenía 34 años, tenía 17 empleados. A los 38, tenía 41. A los 42, dirigía 3 instalaciones, Nashville, Knoxville y una operación más nueva en Huntsville, Alabama. Y la empresa estaba generando poco más de $8 millones al año en ingresos. Les había devuelto el dinero a mis padres con intereses a los 4 años de haberles pedido prestado. Nunca había aceptado un socio. Nunca había traído inversores externos.
Todo en el negocio era mío, construido con tiempo y repetición y la obstinada negativa a rendirme cuando hubiera sido fácil hacerlo. Te cuento esto no para presumir. Te cuento esto para que entiendas lo que había en esa carpeta. Conocí a Berry Whitfield en una gala de caridad en Brentwood en la primavera de hace 2 años. Tenía 38 años, recién salida de una relación a largo plazo, trabajando como directora senior de marketing para una red regional de atención médica. Era aguda, divertida de una manera seca y observacional que siempre he encontrado más atractiva que el tipo de persona que interpreta el humor. Tenía una forma de escuchar a la gente, de escuchar de verdad, no solo de esperar su turno para hablar. Eso te hacía sentir como si fueras la persona más interesante de la sala. Salimos durante 8 meses antes de que le propusiera matrimonio. Dijo que sí antes de que terminara la frase. La boda estaba planeada para octubre, en un lugar en el río Cumberland, 90 invitados. Su madre y sus hermanas habían estado involucradas en la planificación desde aproximadamente 48 horas después del compromiso. En gran medida, me habían mantenido al margen de los detalles, lo que me venía bien porque estaba en medio de una expansión de las instalaciones y tenía más que suficiente que gestionar. Todo desde fuera parecía perfecto. Pero había cosas que había empezado a notar. Cosas pequeñas al principio. La forma en que Berry a veces se refería a mi empresa en conversaciones con sus amigos como si fuera un activo compartido. Nuestro negocio, decía, o cuando la empresa de Wyatt sea adquirida, que era una hipótesis que nunca le había planteado. La forma en que su hermana Nora hacía preguntas incisivas en las cenas familiares sobre ingresos y valoración, y si tenía socios silenciosos o préstamos pendientes. La forma en que Berry reaccionaba cuando mencionaba que había tenido una reunión con mi contable, un destello de algo en su rostro, demasiado rápido para nombrarlo, que había decidido ignorar porque no quería sospechar de la mujer con la que estaba a punto de casarme. Había estado ignorando mucho. Unas 5 semanas antes de la cena de ensayo previa, estaba almorzando con mi abogado de negocios, un hombre llamado Douglas Pritchard, que había sido mi asesor legal durante 11 años y que sabía más sobre mi vida financiera que casi nadie en la Tierra. Había ido a discutir algunas renovaciones de contratos rutinarias. Pero al final de la reunión, Doug se reclinó en su silla y dijo algo que me dejó helado. Wyatt, ¿a Berry te ha dicho algo sobre un acuerdo prenupcial? Lo miré. No. ¿Debería haberlo hecho? Doug eligió sus palabras con cuidado, como siempre lo hacen los buenos abogados. He estado recibiendo algunas consultas informales, dijo. Nada oficial, pero alguien ha estado preguntando por la estructura de tu empresa. ¿Quién es el dueño de qué, si las instalaciones se mantienen a título personal o a través de una LLC? El tipo de preguntas que preceden a una conversación prenupcial. Le pregunté quién estaba haciendo las consultas. Me dijo el nombre de un bufete de abogados de derecho de familia con sede en el centro. Reconocí el nombre. Lo reconocí porque lo había visto en la tarjeta de visita que la hermana de Berry, Nora, había dejado en el mostrador de la cocina de nuestro apartamento 3 semanas antes. Cuando Nora había venido a cenar y yo había encontrado la tarjeta metida debajo de una revista y había asumido que era algo de Nora que se le había caído del bolso. No se le había caído del bolso de Nora. Conduje a casa desde ese almuerzo en una especie de silencio suspendido, del tipo en el que tu mente se mueve muy rápido, pero tu cuerpo se queda muy quieto. Pensé en Berry. Pensé en 14 meses de una relación que se había sentido genuina y amorosa y llena del tipo de felicidad ordinaria que siempre había querido. Pensé en el anillo. Pensé en octubre. Y luego pensé en el negocio. El negocio que los $12,000 de mis padres habían ayudado a construir. El negocio del que dependían 30 empleados. El negocio que había estructurado cuidadosamente durante 18 años para protegerlo exactamente de los tipos de vulnerabilidades que el divorcio, los litigios y las maniobras financieras depredadoras podían crear. Llamé a Doug antes de llegar al apartamento. Necesito tener una conversación, le dije. Y necesito que quede entre nosotros por ahora. Mi oficina, dijo, el lunes por la mañana. El lunes por la mañana, Douglas Pritchard y yo nos sentamos uno frente al otro y se lo conté todo. La tarjeta de visita, las consultas informales, los pequeños comentarios que Berry había hecho en los últimos meses que yo había archivado sin examinar demasiado de cerca. Y Doug escuchó.
Y luego se inclinó hacia adelante y dijo, Wyatt, necesito preguntarte algo importante, y necesito que respondas honestamente. Le dije que adelante. Si esta relación terminara mañana, no el matrimonio, todavía no ha sucedido, solo la relación, ¿qué estaría en juego? Se lo dije. Hablamos durante 2 horas, y al final de esa conversación, tenía un plan. No un plan para destruir nada. No un plan para ser cruel o vengativo o mezquino. Un plan para proteger lo que era mío. Un plan que Douglas Pritchard me había estado sugiriendo discretamente que pusiera en marcha durante años, independientemente de mi estado sentimental, porque una buena estructura empresarial no existe para castigar a nadie. Existe para proteger a todos. Durante las siguientes 4 semanas, realicé varios movimientos legales y financieros significativos. Ni uno solo de ellos fue ilegal. Ni uno solo de ellos fue impropio. Cada uno de ellos era algo que mi abogado me había estado recomendando que hiciera desde que la empresa alcanzó los 5 millones de ingresos. Simplemente había estado demasiado cómodo, demasiado confiado, demasiado centrado en construir como para centrarme en proteger. Eso se acabó. No voy a detallar cada movimiento específico aquí porque algunos de ellos todavía están activos y los detalles genuinamente no son el punto. El punto es lo que pasó en el restaurante de carnes. El restaurante se llamaba The Rieline. Está en Western Avenue en Nashville, un lugar donde el chuletón añejo cuesta $92 y la carta de vinos empieza en 60 la botella y la iluminación es del tipo ámbar cálido que hace que todo el mundo parezca estar en una película. Avery lo había sugerido para lo que ella llamó una cena de ensayo previa, una oportunidad para que nuestro círculo íntimo tuviera una cena relajada antes del evento de ensayo más grande la semana de la boda. Me vestí bien. Hice una reserva para 8. Conduje hasta allí pensando en el lugar del río Cumberland y el follaje de otoño y los votos que había estado escribiendo en silencio en un cuaderno que guardaba en mi mesita de noche. Entré y encontré una mesa de 7 ya sentada, una silla vacía esperándome, y una carpeta de color crema de un bufete de abogados de derecho de familia junto a mi sitio como una segunda servilleta. El hombre al final de la mesa, más tarde supe que se llamaba Greg Holloway, un asociado del bufete, se levantó cuando me senté y me extendió la mano con la facilidad de alguien que hace cosas incómodas profesionalmente y ha aprendido a actuar como si fueran perfectamente normales. Wyatt, soy Greg. He estado ayudando a Avery a preparar algo que quería compartir contigo esta noche. Ayudando a Avery. Quería compartir. Miré alrededor de la mesa. Darcy estaba examinando su menú con una concentración inusual. Priya me miraba con algo que podría haber sido simpatía o podría haber sido curiosidad. Grant parecía que quería estar en otro lugar. Nora me miraba directamente, con la barbilla ligeramente levantada. Fletcher estaba con su teléfono. Avery sonreía con la sonrisa que reconocí de la gala de caridad. La que decía, sé algo que tú no sabes. Y estaba equivocada. Esto es un acuerdo prenupcial, dijo Greg, señalando la carpeta con la despreocupación practicada de un hombre que ha hecho esto muchas veces. Avery sintió que sería cómodo revisarlo en un ambiente relajado con personas en las que ambos confían. Las principales disposiciones protegen los bienes prematrimoniales de ambas partes, y. Entiendo lo que es un acuerdo prenupcial, dije. Mi voz era tranquila. Estaba genuinamente tranquilo. Quiero dejar eso claro. No estaba fingiendo calma. Estaba tranquilo porque había pasado 4 semanas preparándome para este momento exacto, y la vista de esa carpeta me dijo que cada instinto que había tenido durante esas 4 semanas había sido correcto. Por supuesto, dijo Greg, todavía sonriendo. Pensamos que esta noche sería una buena. ¿Por qué hay un abogado en mi cena de compromiso? Pregunté. Silencio. Avery desdobló sus manos sobre la mesa. Wyatt, esto es solo. Un abogado, dije de nuevo. En una cena que me dijiste que era para nuestro círculo íntimo. Trajiste a un abogado y trajiste a nuestros amigos como qué. ¿Testigos, apoyo moral? ¿Para quién exactamente es esto cómodo? Priya bajó la vista a su menú. Grant definitivamente quería estar en otro lugar. Pensamos que si lo abordábamos en un ambiente relajado. Comenzó Greg. No,
dije, ustedes pensaron que si estaba rodeado de sus amigos y me presentaban documentos legales en una mesa donde la presión social para ser agradable sería muy alta, firmaría algo sin leerlo detenidamente o sin tener a mi propio abogado presente. Miré a Avery. ¿Es eso lo que pensaste? Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. No me hablaste de esta cena, dije. No me dijiste que Greg venía. No me preguntaste si quería involucrar a nuestros amigos en una discusión legal. No me diste la oportunidad de que mi propio abogado revisara nada antes de sentarme en esta mesa. Y me estás diciendo lo que no es justo. Nora habló desde el otro lado de la mesa. Wyatt, no hagas esto más grande de lo que es. Un acuerdo prenupcial es solo. No te pregunté, dije. Nora parpadeó. Me volví hacia Avery. Habría tenido esta conversación contigo. Me habría sentado con abogados de ambas partes en un entorno adecuado y habría tenido esta conversación. Si hubieras venido a mí en privado, si hubieras sido honesta sobre lo que querías y lo que te preocupaba, habría estado en esa mesa. Entonces abre la carpeta, dijo Avery. Su voz se había vuelto plana, la suavidad reemplazada por algo más duro. Si no tienes nada que ocultar, simplemente ábrela. Nada que ocultar. Miré la carpeta una vez más. Pensé en la oficina de Doug Pritchard. Pensé en 4 semanas de trabajo muy deliberado, muy cuidadoso, muy legal. Pensé en mi padre en ese almacén durante 31 años y en mi madre en esa aula y en el préstamo de $40,000 y en los 41 empleados y en las 3 instalaciones y en cada mañana que había conducido al trabajo antes del amanecer porque eso es lo que haces cuando algo es tuyo y te niegas a que te lo quiten. Me levanté. Recogí mi chaqueta del respaldo de la silla. Disfruten de su buffet legal, dije. Yo mismo me retiro. Y salí del Rieline en Western Avenue, pasé por el bar con la iluminación ámbar y el puesto de la anfitriona y el aparcacoches. Y me quedé en la acera en el aire de octubre, y llamé a Douglas Pritchard. Respondió al segundo timbre. Lo hicieron esta noche, dije. Lo sé, dijo. Greg Holloway llamó a mi oficina esta tarde para confirmar que estarías en la cena. Estaba tratando de averiguar si ya habías contratado a un abogado por separado. ¿Qué le dijo tu oficina? Que no tenía comentarios sobre el asunto, dijo Doug, lo que resultó ser la respuesta más precisa disponible. No dormí mucho esa noche, no por ansiedad. La ansiedad había pasado en algún momento de la segunda semana de las 4 anteriores, cuando había empezado a aceptar la situación por lo que era. No dormí porque estaba pensando en la pérdida. En la azotea de Memphis y el anillo de su abuela y 14 meses de lo que genuinamente había creído que era una verdadera asociación. En la versión de Avery que había escuchado con tanta atención en esa gala de caridad, que se había reído de las cosas que decía en el coche. Que se había presentado en mi instalación de Knoxville un sábado por la tarde con sándwiches y le había hecho a mi gerente de operaciones 45 minutos de preguntas genuinas sobre cómo funcionaba la línea. Quería entender cuándo esa persona se había convertido en la persona que reunió a una audiencia en una mesa de cena y trajo a un abogado llamado Greg. Quizás siempre había sido ambas personas. Quizás yo solo había visto la que quería ver. A las 8 de la mañana siguiente, estaba en mi escritorio en la instalación de Nashville revisando informes de la cadena de suministro cuando mi teléfono móvil sonó. Un código de área del centro de Nashville, un número que no reconocí. Respondí. Señor Callahan, dijo una voz de mujer, precisa y mesurada de la manera que indica a un profesional que elige cada palabra con cuidado. Mi nombre es Patricia Hughes. Soy socia principal del bufete que representa a Avery Whitfield. Esperaba que pudiéramos hablar brevemente. Patricia Hughes, no Greg Holloway. La socia principal en persona. Adelante, dije. Quiero empezar reconociendo que anoche no salió como estaba planeado, dijo. El entorno quizás no fue el más apropiado. El entorno era un restaurante de carnes, dije, con 6 personas que son todas más cercanas a Avery que a mí, y un abogado que no se presentó hasta que me senté. Una breve pausa. Entiendo, y quiero dejar claro que no hay hostilidad por nuestra parte. Esto es simplemente una conversación sobre la protección de ambas partes antes de un evento de vida significativo. Estoy escuchando, dije. Otra pausa, un poco más larga esta vez.
Señor Callahan, al preparar el acuerdo prenupcial, nuestro equipo llevó a cabo lo que llamaríamos una revisión preliminar de activos, solo la diligencia debida estándar sobre el panorama financiero relevante. Y estoy encontrando algunas cosas que no estaban donde nuestra investigación sugería que estarían. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, ya sabiendo. La empresa de embalaje, dijo. Las 3 instalaciones. Entendíamos que el negocio poseía ciertos activos, bienes inmuebles, equipos, cuentas por cobrar, en una estructura que sería relativamente sencilla de abordar en un contexto prenupcial. Pero cuando miramos más de cerca, el panorama ha cambiado significativamente. Hizo una pausa. ¿Qué hizo usted con su patrimonio, señor Callahan? Ya se había ido. No ido en el sentido de que lo había perdido o regalado o escondido de manera fraudulenta. Ido en el sentido de que la estructura empresarial que siempre había tenido la intención de establecer, la reestructuración que Douglas Pritchard había estado recomendando durante años, finalmente se había puesto en marcha. Las 3 instalaciones se mantenían a través de una entidad comercial debidamente estructurada. Los activos personales que había acumulado a través del negocio estaban protegidos mediante instrumentos que habían existido en las recomendaciones de mi abogado durante años, pero que yo había estado demasiado ocupado, demasiado confiado, demasiado cómodo para implementar. Finalmente había dejado de estar demasiado cómodo. Mi patrimonio está exactamente donde siempre ha estado, dije. Mi abogado estará encantado de explicarle la estructura si desea programar una reunión adecuada. Otra pausa. La más larga hasta ahora. Señor Callahan, dijo Patricia Oakes lentamente, ¿puedo preguntar hace cuánto tiempo hizo estos cambios? Debería tener esa conversación con Douglas Pritchard, dije. Ha sido mi abogado de negocios durante 11 años. Su número está en el sitio web de mi empresa. Me agradeció profesionalmente y terminó la llamada. Dejé el teléfono sobre mi escritorio y miré al piso de la instalación de Nashville donde mi gente ya estaba trabajando. Máquinas en funcionamiento, pedidos moviéndose por la línea. 6 de las personas en ese piso habían estado conmigo durante más de 8 años. 2 de ellas habían estado conmigo durante más de una década. Pensé en mi padre, en 31 años en un almacén, en los $12,000 que entregó sin un contrato o una cláusula o un documento legal de ningún tipo. Solo el tipo de fe que un padre tiene en su hijo cuando el hijo ha pasado toda su vida demostrando que no le tiene miedo al trabajo duro. Pensé en Avery, en quién había sido y en quién había resultado ser, y en el dolor que vive en la brecha entre esas 2 personas. Y luego volví al trabajo. Avery llamó 4 veces ese día. Dejé que fueran al buzón de voz. Por la noche, me había enviado 10 mensajes de texto, los mensajes moviéndose a través de una gama de registros emocionales, disculpándose, luego explicando, luego a la defensiva, luego brevemente amenazante, luego disculpándose de nuevo. Nora envió 2 mensajes de texto. Darcy envió uno, lo que me sorprendió porque siempre me había caído bien Darcy, y creo que ella siempre, en algún nivel, había pensado que el plan de la emboscada era una mala idea. El mensaje de Darcy decía solo, siento lo de anoche. Eso no estuvo bien. Aprecié eso más de lo que puedo explicar. 3 días después de la cena en el Rieline, llamé a Avery. No porque se lo debiera. No estaba seguro de lo que le debía a nadie en ese momento, pero porque 14 meses merecían una conversación real, no una serie de mensajes de texto sin respuesta. Respondió al primer timbre. Wyatt, dijo, y su voz era diferente a la de la cena, diferente del tono plano y controlado que había usado cuando me dijo que simplemente abriera la carpeta. Sonaba cansada. Sonaba, por primera vez en semanas, como ella misma. Voy a decir algunas cosas, le dije, y necesito que solo escuches. Ella dijo, está bien. Habría tenido esta conversación contigo, dije. Si hubieras venido a mí y me hubieras dicho, Wyatt, quiero hablar sobre un acuerdo prenupcial. Quiero protegerme a mí misma y quiero protegerte a ti. Y creo que ambos deberíamos tener nuestro propio abogado y abordar esto de manera reflexiva. Habría estado en esa mesa. Habría sido justo. Habría sido honesto porque así es como he manejado cada cosa importante en mi vida, con honestidad y justicia. Ella no dijo nada. Pero no hiciste eso, dije.
Contrataste a un abogado sin decírmelo. Hiciste que tu abogado hiciera averiguaciones sobre mi negocio sin decírmelo. Organizaste una cena con pretextos falsos y me rodeaste de tus amigos y trajiste a un abogado para emboscarme y esperabas que la presión social de la situación me hiciera hacerlo. Que fuera que estuviera en esa carpeta sin preguntar ni una sola vez si lo que estaba en esa carpeta era realmente justo. Un largo silencio. ¿Dónde me equivoqué contigo?, dijo finalmente. ¿Cuándo me convertí en alguien de quien necesitabas protegerte? Era una pregunta genuina. Podía notarlo. Y merecía una respuesta genuina. No lo sé, dije. Pero en algún punto entre la azotea en Memphis y el restaurante de carnes en West End, eso es lo que pasó. Y no creo que ninguno de los dos pueda arreglarlo. Lloró entonces. Y no pretenderé que eso no me afectó, porque lo hizo. El dolor es dolor. Incluso cuando lo que estás llorando estaba dañado antes de terminar. La boda, dijo. Lo sé, dije. Hay depósitos. Hay proveedores. Mi madre ha. Cubriré mi mitad de cualquier costo de cancelación, dije. Envíame las facturas y las pagaré. No voy a hacer esto desagradable. Wyatt, espero que encuentres lo que estás buscando. Lo digo de verdad, dije. Espero que algún día encuentres algo que sea simplemente honesto. Algo donde no sientas que necesitas acorralar a nadie o prepararte o crear estrategias. ¿Simplemente honesto? Colgué. Me senté en mi apartamento un martes por la noche de octubre, el mes que se suponía que era el mes, y miré la caja del anillo en el mostrador de la cocina donde la había puesto después de volver a casa del restaurante de carnes porque no había sabido qué más hacer con ella. El anillo de la abuela de Avery. Pensé en eso durante mucho tiempo. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue a la vez más simple y más complicado de lo que esperaba. La boda se canceló. El lugar en el río Cumberland fue amable al respecto. Tenían una política de cancelación y la seguimos. Los proveedores fueron una mezcla de comprensivos y frustrados, lo cual era justo. Pagué mi parte de todo. La familia de Avery se encargó de su lado. Fue doloroso, transaccional y necesario. Mis empleados en la instalación de Nashville sabían que algo estaba pasando porque estuve más callado de lo habitual durante unas 2 semanas. Y mi gerente de operaciones, Tyler, que había estado conmigo durante 11 años y tenía la inteligencia emocional de un Golden Retriever muy perceptivo, me trajo café una mañana y dijo, «Jefe, ¿estás bien?». Y yo dije, «En camino, Tyler». Y él asintió y no volvió a preguntar porque eso es lo que hace la gente buena. Patricia Oaks, la abogada principal de Avery, envió una comunicación más a través de la oficina de Douglas Pritchard, una consulta formal sobre si estaría dispuesto a hacer alguna divulgación financiera voluntaria dado el compromiso cancelado. La respuesta de Doug fue cortésmente breve y tomó aproximadamente 4 frases. La respuesta fue no. Quiero ser honesto sobre algo porque creo que la forma en que estas historias se cuentan a veces le hace un flaco favor a la verdad. No fui más listo que Avery. No la engañé. No tramé nada. Lo que hice fue seguir el consejo que mi abogado me había estado dando durante años y finalmente implementarlo porque una mujer en la que había confiado durante 14 meses de mi vida había dejado claro a través de sus acciones que había estado pensando en mí menos como un compañero y más como un activo financiero que debía gestionarse antes de que se cerrara la transacción. Eso no es poca cosa. Es algo profundo. Es el tipo de descubrimiento que te hace sentarte muy quieto y mirar una caja de anillo en el mostrador de tu cocina y preguntarte qué demonios pensabas que estabas construyendo. Pero aquí está la otra verdad. Avery Whitfield no era una villana. Era una mujer que había sido herida antes. Me había contado al principio de nuestra relación sobre una pareja anterior que la había dejado en una posición financieramente precaria después de una larga relación, y que había decidido en algún momento que la protección era más importante que la honestidad. Que había dejado que el miedo la hiciera estratégica en lugar de directa, que había mirado algo bueno y había decidido asegurarlo antes de que pudiera serle arrebatado en lugar de simplemente confiar en ello. Yo entendía eso. No lo excusaba, pero lo entendía. El anillo de la abuela de Avery, se lo envié por correo. Lo empaqué con cuidado, lo aseguré por completo, lo envié por correo certificado.
Incluí una nota que solo decía, esto pertenece a tu familia. Cuídate. Me envió un mensaje de texto cuando llegó. Dijo, gracias. Eso fue todo. Fue suficiente. 4 meses después de la cena en el Rieline, estaba en mi instalación de Huntsville para una revisión de operaciones trimestral cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no conocía. Casi lo ignoro. Luego leí la primera línea. No me conoces, pero sé lo que te pasó en el restaurante de carnes. Mi nombre es Carson Brite. Estaba en la mesa de al lado. Miré fijamente el mensaje. Carson Brite resultó ser un arquitecto de 41 años de Brentwood que había estado en el Rieline esa misma noche con un cliente sentado en la mesa adyacente a la nuestra. Aparentemente había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que estaba sucediendo. La carpeta, la presentación del abogado, mi respuesta. Había encontrado mi nombre a través del sitio web de mi empresa después de ver uno de los camiones de reparto de mis instalaciones de Nashville en la primera 65 3 semanas después y reconocer el nombre de la empresa por algo que uno de mis compañeros de cena había dicho. Se estaba poniendo en contacto, dijo, porque estaba en medio de algo similar. Su prometida de 2 años le había mostrado recientemente un documento preparado por el abogado de su familia, presentado de manera casual, informal, durante una cena en casa de sus padres con sus padres y 2 de sus hermanos presentes. Y él no sabía qué hacer. Tomamos un café en Huntsville un sábado por la mañana. Carson era callado y cuidadoso y parecía un hombre que llevaba algo pesado que no estaba seguro de cómo dejar. Le conté mi historia, toda. Las 4 semanas de preparación, la cena, la llamada telefónica de Patricia Hooks, el anillo por correo. Escuchó de la manera en que Avery solía escuchar, completamente, sin esperar su turno. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó. «Eso depende», dije. «¿Te lo dijo ella misma o te enteraste?». «Me lo dijo ella», dijo. Vino a mí directamente. Dijo que estaba avergonzada de que sus padres hubieran presionado para ello y que no sabía cómo sacar el tema, pero que quería ser honesta conmigo. Pensé en eso. Eso es diferente, dije. Lo es. Mucho, dije. El documento puede ser el mismo. La solicitud puede ser la misma, pero alguien que viene a ti directamente, avergonzado y honesto, no es lo mismo que alguien que organiza una cena y trae a un abogado como sorpresa. El contenido de la conversación importa, pero también cómo eligieron tenerla. Carson asintió lentamente. Entonces, ¿qué me dirías que hiciera?, dijo. Consigue tu propio abogado, dije. Independiente, alguien con quien ella no tenga conexión. Lee el documento adecuadamente con alguien que represente tus intereses. Ten la conversación abiertamente, solo ustedes dos, antes de que haya abogados en la misma habitación, y observa cómo responde a eso. Observa si se siente aliviada o si se siente frustrada, si quiere justicia o si quiere una ventaja. Hizo todo eso. La última vez que supe, y hemos mantenido un contacto ocasional desde esa mañana de sábado, él y su prometida negociaron un acuerdo prenupcial que ambos abogados acordaron que era genuinamente justo para ambas partes. Se casaron en mayo. Según todos los informes, les va bien. Pienso en eso a veces, en cómo el mismo trozo de papel puede significar cosas completamente diferentes dependiendo de quién te lo entregue, por qué y cómo. La gente que sabe lo que pasó me ha preguntado, mi hermano en Clarksville, Tyler, mi gerente de operaciones, que finalmente sí preguntó una noche mientras tomábamos unas cervezas en un bar cerca de la instalación de Nashville. Si me arrepiento de algo, si desearía haberlo manejado de manera diferente, si habría firmado el acuerdo prenupcial si me lo hubieran presentado de manera justa. Honestamente, no lo sé. Esa versión de los hechos no sucedió, así que no puedo saber qué habría hecho en ella. Lo que sé es esto. Sé que la versión de los hechos que sí sucedió me dijo algo verdadero y necesario. Me dijo que la persona que había elegido para casarme había, bajo presión, elegido la estrategia sobre la honestidad, había elegido gestionarme en lugar de hablar conmigo. Ese no es un defecto de carácter que puedas negociar o aprender a amar. Esa es una diferencia fundamental en cómo dos personas entienden lo que significa estar en una asociación. Sé que las 4 semanas de trabajo que hice antes de esa cena no se trataron de castigo o venganza o de anticiparme a algo malicioso.
Se trataron de hacer finalmente lo que debería haber hecho años antes, proteger lo que había construido con el mismo cuidado y seriedad con que lo había construido. Sé que mi padre trabajó 31 años en un almacén y me entregó $12.000 solo por confianza, y que la única forma en que puedo honrar eso es nunca siendo descuidado con lo que se construyó sobre ello. Y sé, y esto es quizás lo más extraño que sé, que ya no estoy enojado. Nunca estuve particularmente enojado, ni siquiera en el momento. Estaba triste. Estaba desilusionado. Fui, durante unas 2 semanas, la versión más silenciosa de mí mismo. ¿Pero enojo? No. Porque la cena en el Rieline con la carpeta de color crema y el abogado llamado Greg y la mesa llena de amigos de Avery que habían sido llevados para observar, esa cena me dijo algo que necesitaba saber antes de octubre, antes del lugar en el río Cumberland. Antes de los votos que había estado escribiendo en el cuaderno en mi mesita de noche. Me lo dijo antes de que fuera demasiado tarde. Tomaré eso como un regalo, aunque fuera uno brutal. 6 meses después de la boda cancelada, conduje a Clarksville un domingo por la tarde. Mis padres todavía viven en la casa en la que crecí, la que tiene la cerca de alambre y el cornejo en el patio trasero, y la entrada que ha necesitado repavimentación desde aproximadamente 1997, pero que de alguna manera sigue siendo funcional por pura terquedad. Mi padre estaba en el garaje, que es donde siempre está los domingos por la tarde, haciéndole algo a un coche que no tiene ninguna razón en particular para arreglar, pero que no puede evitar trastear. Me senté en un taburete de metal cerca del banco de trabajo y le conté lo que había pasado. ¿Todo? Escuchó como siempre lo ha hecho, sin interrumpir, sin editorializar, con el tipo de atención concentrada que solo las personas que han pasado décadas aprendiendo cuándo callar tienden a desarrollar. Cuando terminé, se limpió las manos en un trapo de taller y me miró durante un largo momento. ¿Estás bien?, dijo. Sí, dije. Estoy bien. ¿Hiciste lo correcto? Creo que sí. Él asintió. Volvió al motor en el que había estado trabajando. Entonces eso es lo que importa, dijo. Mi madre hizo la cena esa noche, estofado de ternera, que ha hecho de la misma manera desde que yo tenía 7 años. Mi hermano y su esposa vinieron. Sus hijos corrieron por la casa y tiraron algo de un estante y nadie se molestó particularmente por ello. Nos sentamos alrededor de la mesa y hablamos de todo y de nada. Y miré a mi familia real, sin complicaciones, honesta. Y sentí que algo se levantaba. No por completo. Estas cosas no se levantan por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que lo que estaba construyendo, la empresa, la vida, el futuro, todavía valía la pena construirlo. Que la base correcta todavía estaba debajo, aunque una parte del plan hubiera resultado ser del material equivocado. Todavía trabajo las mismas horas. Todavía estoy en la instalación de Nashville la mayoría de las mañanas antes de las 7. La operación de Huntsville ha ido particularmente bien este trimestre, y estamos considerando una 4ª instalación, posiblemente en Chattanooga, posiblemente en Birmingham. Los números todavía están en la fase de análisis. Tyler va a ser ascendido a director regional de operaciones antes de fin de año, lo que se merece más de lo que él sabe. Y lo cual he estado esperando con ansias decírselo. No he empezado a salir de nuevo. No tengo ninguna objeción particular a ello. Simplemente no he tenido el ancho de banda y he aprendido a no forzar las cosas que no están listas. El cuaderno donde estaba escribiendo los votos todavía está en mi mesita de noche. No lo he abierto. No necesito leer lo que hay dentro. Sé lo que hay dentro. Está lleno de cosas que sentía en el momento en que las escribí, y sentirlas en ese momento es suficiente. El futuro no te debe el contexto en el que se formó tu sinceridad. Solo te pide que sigas adelante. Sigo adelante. Eso es lo que haces cuando algo es tuyo y te niegas a que te lo quiten.